Bueno, buenos días a todos. El día de hoy, en la sesión de revisión, vamos a abordar el tema de fenotipos, endotipos y mecanismos de la enfermedad del asma. Antes que nada, quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora de medicina Sandra Nora González Díaz, por sus valiosos aportes a la realización de esta presentación. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, residente de alergia y inmunología clínica. En primer lugar, vamos a estimar la prevalencia del asma, ya que es una de las enfermedades más importantes y que también ocasiona mayor morbimortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen aproximadamente 300 millones de pacientes que padecen asma alrededor del mundo. Y contraponiéndolo con otra información, el Foro Internacional de las Sociedades Respiratorias, que es la FIRS, estima que existen aproximadamente 235 millones de pacientes con asma. Si estimamos la prevalencia en nuestro país, en México, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay un 7% de la población en México que padece asma, lo cual estadísticamente significaría aproximadamente 8.5 millones de mexicanos enfermos. Antes de abordar el tema de los endotipos, vamos a hablar un poquito de la historia. La historia comienza en la civilización griega. La civilización griega comienza desde el 409 hasta el 413 a.C. y los primeros orígenes que se tienen es con la definición de aseín, la cual los griegos lo consideraban como falta de aliento o también como un síntoma relacionado al jadeo. Posteriormente, en el 460 al 375 a.C., se tienen los primeros reconocimientos de la enfermedad del asma, pero como un síntoma más que como una enfermedad. Y esto se encuentra en los documentos del Tratado de Corpus Hippocraticum, que empieza al describir el asma como una característica importante que va a ser el jadeo. Más allá, dentro de la historia del 25 al 50 después de Cristo, es Cornelius Celsus quien introduce más allá una nueva clasificación acorde al trabajo respiratorio y acuña dos nuevos términos. El primero de ellos, la disnea, que es una moderada dificultad para poder respirar, y también se da cuenta que los pacientes empiezan a presentar optornea, la cual es la incapacidad para mantener la respiración, sobre todo en decúbito, y la necesidad sobre todo de mantener el cuello erguido para que ellos puedan respirar. Y crea su propio tratado, que es de la medicina, por autoría de Aulo Cornelius Celsus. Pero no solo la historia está relacionada a los griegos, sino que se tienen otros antecedentes en otras civilizaciones, por ejemplo, en la civilización egipcia, que emergió junto con esta cultura también. Y los antecedentes más importantes de esta cultura va a ser el papiro de Ebers. El papiro de Ebers se desarrolló en Egipto en el año 873, pero es hasta el año de 1873 cuando George Morris Ebers compra este papiro y se da cuenta que es una serie de recetas y procedimientos médicos que abordan diferentes enfermedades, entre ellas la erisipela, la gonorrea y otros padecimientos infecciosos, pero también aborda enfermedades respiratorias como son el asma, la tos y las sibilancias. Este papiro tiene como característica importante que decía un discernimiento entre la falta, sobre todo, de la oxigenación y también de la cantidad de líquido. Y dentro de las recetas, la mayoría de ellos eran medicamentos herbales que generaban sobre todo un efecto diurético que mantenía en realidad la homeostasia de la cantidad de líquido que había en el cuerpo. Siguiendo más allá a lo largo de toda esta historia, tenemos que en el año de 1130 a 200 después de Cristo, es Galeno quien decide, después de haber leído los antecedentes de Hipócrates, modificar la definición de la enfermedad y la define como una respiración que es acelerada, corta y ruidosa, pero que a diferencia de otros procesos infecciosos, en este caso, la fiebre no estaba presente. En el 1552, se logran traducir nuevos documentos de la civilización griega y entre ellas como dato específico, empiezan a emerger las descripciones clínicas del asma como enfermedad, sobre todo por Areteos de Capadocia. Él vivió entre el 85 y el 188 después de Cristo y sus trabajos hacen énfasis sobre todo en la presencia de sibilancias, en la presencia de tos seca y también la dificultad que tenían estos pacientes para poder dormir. A mediados del siglo XVII, entre 1621 y 1671, son Willis y Floyers los que generan un tratado sobre el asma y la diferencian sobre todo por ataques de asma convulsiva. ¿A qué se refería esto? Muchas veces estos científicos pensaban que el asma era dependiente de un tipo de asma que se conocía como asma neumónica. Entonces,
definieron ellos algo que se conoce como humores espesos. La asma neumónica generaba cierta producción que obstruía los bronquios, que ahora ya sabemos que es el moco, y que generaba que estos pacientes tuvieran ataques paroxísticos, sobre todo de disnea. En el siglo XIX, Henry Heidel Salter crea su tratado sobre el asma y su tratamiento, y ya lo define como una disnea paroxística con intervalos de salud entre los ataques, que generalmente eran en determinados tiempos cortos y posteriormente podría haber repeticiones o exacerbaciones de los cuadros. Más allá, avanzando hacia el siglo XX, en el 1902 ya sabemos que se acuña por primera vez el término de alergia y se relaciona sobre todo con otras enfermedades como son la rinitis alérgica, la rinocinositis crónica y otras enfermedades dependientes de la atopia. Y en 1911 se generan las primeras pruebas cutáneas y los primeros esfuerzos de tratamiento, sobre todo en los tratamientos de desensibilización. Más allá, más cercano a donde estamos nosotros, en 1942, Curry describe por primera vez el término de hiperreactividad bronquial y entre 1950 y 1970, teniendo en cuenta que la característica principal era una inflamación localizada, se empiezan a generar los primeros tratamientos con inhaladores para mejorar con respecto al tratamiento. Otro punto importante durante toda la historia para entender el asma es que en 1980 ya se reconoce realmente la medición espirométrica y se empiezan a establecer los criterios de reversibilidad después de una espirometría con postbroncodilatador, estableciendo cifras entre un cambio del volumen expiratorio forzado del 12% o de 200 mililitros. Y ya más cercanos a nuestra época es en 1998 cuando la OMS instaura el término o más bien el tratamiento con inmunoterapia con alérgenos y lo estratifica como el único tratamiento que es capaz de revertir o modificar la historia natural de la enfermedad. Pero, siguiendo con el tema, básicamente, primeramente nos tenemos que preguntar si nuestro paciente tiene asma, porque hay una observación muy importante que quiere decir que no todo paciente que civile tenga asma, pero muchos pacientes que civilen, la mayoría de ellos por prevalencia, pueden padecer esta enfermedad. Entonces, la OMS define el asma como una enfermedad con un cuadro de dificultad respiratoria y sibilancias que va a variar sobre todo en gravedad y en frecuencia, y cuyo desencadenante va a ser un proceso inflamatorio de etiología multifactorial. Muchas veces esta etiología multifactorial no puede explicarse únicamente solo por un mecanismo, lo que nosotros conocemos como endotipo. ¿El endotipo qué va a ser? Va a ser la característica molecular o celular que va a manifestar una expresión inflamatoria dentro de esta misma enfermedad. Y también va a existir sobre todo un consenso en el cual estos endotipos pueden ser múltiples o variados y que algunos de ellos no están completamente definidos. Entonces, primeramente tenemos que tener un diagnóstico de sospecha y ese diagnóstico de sospecha se realiza mediante la aparición de determinados síntomas importantes, 1 o 2 por un tiempo considerable de cronicidad. Estos síntomas van a ser la tos, el dolor torácico, la disnea y las sibilancias. Y podemos utilizar criterios confirmatorios con otras pruebas, como ellos la espirometría, que ya habíamos dicho, que se debe alcanzar el índice de reversibilidad. Esta imagen resume muchísimo de lo que es necesario entender para poder entender los endotipos. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos en cuenta? Todos tenemos una barrera epitelial y la barrera epitelial de la vía respiratoria es muy característica que se encuentra por células epiteliales y también por células mucosas. Todas ellas tienen unas uniones que evitan que pasen a través de ellas alérgenos, la contaminación y los virus. Cuando estas uniones se pierden las uniones estrechas que existen entre la caderina, la claudina, y esas pueden hacer que incluso se abran para que puedan facilitar la introducción de estos patógenos. Cuando esos patógenos pasan a través de la vía celular, se activa el sistema de respuestas de alarminas. Las alarminas van a ser tres principales: la linfoproyectina estomaltímica, la interleucina 25 y la interleucina 33. Si hablamos de la primera de ellas, que es la linfoproyectina estomaltímica, esta va a activar a las células dendríticas, las cuales migran para presentar los antígenos a las células T vírgenes. Estas células T vírgenes pueden diferenciarse en varios componentes, dependiendo del tipo de respuesta que tengan. Si nosotros queremos una respuesta TH2 o eosinofílica, vamos a necesitar un cofactor que se llama GATA3. El GATA3 va a estimular la producción de células TH2 específicas y mediante el incremento de la interleucina 4 las va a diferenciar en células B. Estas células B tienen esa capacidad de migrar y de convertirse en células plasmáticas que pueden aumentar la producción de IgE, pero también hay otro mecanismo inflamatorio dependiente de TH2,
y es la estimulación directa a través de los mecanismos inflamatorios de las interleucinas 25 y 33 a las células efectoras directas. Estas van a ser células, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Los eosinófilos también van a verse madurando o incluso van a incrementar su producción a través de la interleucina 5. Las interleucinas, tanto 25 como 33, también pueden estimular otra vía celular, que es las células linfoedecinatas de tipo 2. Las células linfoedecinatas de tipo 2 son células que van a producir, más allá de la vía de señalización a las células, van a producir una respuesta inflamatoria dependiente de citocinas, sobre todo las dependientes de 5 y de 13. Y esas actúan directamente sobre el músculo liso bronquial, generando sobre todo respuestas de hiperreactividad, respuestas de hipertrofia y también un remodelado en el músculo liso. Por otra parte, esta es la vía eosinofílica, o sea, la que está más relacionada a los componentes asmáticos, pero también tenemos otra vía que no está relacionado más que nada a la presencia o a la exacerbación de los eosinófilos, sino que responde a la estimulación de otra célula importante en la fitopatologenia del asma, que van a ser los neutrófilos. Esta vía se va a estimular también por la producción o el complejo de histocompatibilidad de las células dendríticas a las células T vírgenes, y podemos tener dos vías o dos mecanismos asociados a neutrofilia. El primero de ellos, la vía de las células TH1, sobre todo dependientes del incremento del interferón gamma, y la vía de las células TH17, que van a producir interleucina 17, van a activar al neutrófilo y estas van a generar metaloproteasas que tienen sobre todo características importantes en la remodelación y en el cambio del músculo liso respiratorio. Hablando un poco de genética, se estima que aproximadamente de un 70 a un 80% de los pacientes van a tener un componente hereditario y que muchas veces puede ser incluso que aumente si ambos progenitores padecen alguna enfermedad alérgica o atópica. Cuando esto pasa, los niños generalmente tienen mayor indicio de prevalencia del asma, incluso a partir de los 2 años. Y la característica principal o a lo que se debe esto va a ser a la poligenia, que es la mayor cantidad de expresión de genes que va a figurar para que se puedan desarrollar los mecanismos inflamatorios específicos para desarrollar la enfermedad. Un ejemplo característico de la poligenia es la alteración genética que puede existir entre los polimorfismos de genes receptores de los receptores beta 2 adrenérgicos, que van a condicionar que estos pacientes aumenten sobre todo su hiperreactividad, que lo desarrollen en edades tempranas o que incluso pudiera considerarse hasta un defecto congénito. Y también hay ciertos genes y cromosomas que pudieran aumentar este tipo de alteraciones genéticas, entre ellas las variaciones y alteraciones de los cromosomas CQ31, el Q33, el 11Q13, el 11Q12, 11Q6 y otros. Estos cromosomas van a alterar ciertos genes que van a estar interferidos sobre todo en la producción de IgE, que van a mediar la función de los linfocitos TH2, que ya hemos visto que es una respuesta eosinofílica, y hay que dejar en claro también que a pesar de que los genes tengan un aumento en la producción de IgE, va a haber ciertas enfermedades en las cuales no se va a manifestar esto. Y los niveles de IgE pueden incluso ser normales en el 20% de los pacientes asmáticos y también pueden verse alterados en otras enfermedades que no son alérgicas. O sea, la IgE puede incluso elevarse, ya sabemos, en parasitosis y también en inmunodeficiencias. Hablando un poquito más de los genes, sabemos que dentro de la enfermedad genética esta va a ser muy compleja y cada una va a tener una predisposición, sobre todo para regular epigenéticamente la susceptibilidad del huésped y la predisposición genética que éste tenga. El polimorfismo más importante que se ha estudiado es el que está relacionado al cromosoma 17q21 y este está asociado a mayor riesgo de asma en pacientes que tengan los primeros años de vida. También hay ciertas alteraciones cromosómicas que son muy importantes. Vamos a mencionar algunas nada más. El cromosoma 5q, que tiene una alteración sobre todo en la regulación de la IgE y también en una respuesta inflamatoria asociada tanto al asma como a la alergia. Y esta va a incrementar ciertas dianas potenciales que incluso podrían también ser terapéuticas, como van a ser la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Y también el cromosoma 6p, que está vinculado sobre todo a la identificación, recordemos, del complejo de histocompatibilidad, especialmente a su unión con el antígeno leucocitario humano y también con el factor de necrosis tumoral alfa.
El cromosoma 11 tiene una variante sobre todo en la recepción en el receptor de Ig de alta afinidad, y este también puede incluso aumentar el riesgo de alergia y también el posible riesgo de padecer asma. Y por último, el cromosoma 12Q va a tener una vinculación con el 12, con la hiperactividad bronquial, pero este es también poligénico, porque se han demostrado que también existen más de 100 loquis para que puedan manifestarse y se ha relacionado de muchas formas con el asma. A pesar de que existen varios genes que se han estudiado, aquí podemos observarlo, la genómica del asma las clasifica dependiendo del estado en el cual se expresen, sobre todo cuando se tratan de los genes candidatos. Estos genes candidatos son genes que ya están determinados, que se sabe que van a desempeñar un papel muy importante en la fisiopatogenia de la enfermedad y que están implicados en determinadas respuestas importantes, entre ellas la presentación de antígeno, la respuesta inflamatoria a los alérgenos, que haya broncoconstricción y también la respuesta a los corticosteroides. Aún así, no solo es un gen el que participa en el mecanismo inflamatorio de la enfermedad, sino que también se ha descubierto que existen determinados genes candidatos, pero que también cada uno aporta de una u otra forma una información pequeña para generar la respuesta inflamatoria en el asma. Hablando específicamente de los fenotipos van a ser una característica que nosotros podamos observar, algo que nosotros podamos ver y que tiene una interacción entre el genotipo, que es la variante genética, junto con los factores externos, en este caso, el medio ambiente. Si tomamos un poquito de la historia, desde 1940, Francis Rackman reconoce dos tipos de fenotipo, los cuales los clasificó como del tipo extrínseco o también del tipo intrínseco. El tipo extrínseco generalmente está relacionado a la inflamación de tipo TH2 alta, la cual muestra una respuesta de sensibilización alérgica y ocurre mayormente en la infancia, o sea, en nuestros niños. Y la variante intrínseca, esta tiene un componente sobre todo de características neutrofílicas que está asociado a infecciones, que ocurre sobre todo también en la edad adulta a partir de los 40 años y que demuestra baja función pulmonar. Aún no se sabe si la baja función pulmonar es dependiente de los cuadros de infecciones repetitivas o también pudiera ser asociado al hecho de que estos pacientes padecían cuadros respiratorios antes y que esto deterioró hasta que pudiera ser factible el diagnóstico. Relacionado también a los fenotipos, es en 1922 cuando se empiezan a tener los primeros antecedentes, sobre todo de la descripción de la enfermedad de EREA, y es hasta 1968 cuando se establece como un fenotipo, en el cual se dan cuenta de que estos pacientes padecían asma, pólipos y sensibilidad a la aspirina. Ahora bien, antes de seguir abordando, vamos a definir qué es un endotipo. Un endotipo va a ser un mecanismo funcional que va a ser único o fisiopatológico y que va a desencadenar una respuesta, en este caso, una respuesta inflamatoria. La mayoría de los endotipos responden a mecanismos tanto celulares como moleculares y en el caso de los mecanismos inflamatorios, esto nos puede servir para identificar este mecanismo y también dirigir ciertas estrategias terapéuticas. Los fenotipos del asma, o antes lo que se creía era que el asma era una enfermedad cuyo dogma tradicional era único y exclusivamente mediado por una respuesta excesiva de células TH2 y que esto presentaba un aumento en la hiperactividad de las vías respiratorias y que únicamente se conocía que era dependiente de los mecanismos de IgE. Pero ahora esto se sabe que ya es obsoleto y que la mayoría de los autores concuerda en que el asma es una enfermedad heterogénea. Esto quiere decir que varía dependiendo de la gravedad, la evolución y sobre todo también en determinados fenotipos de la respuesta al tratamiento. Y que también la enfermedad ha observado combinaciones características, sobre todo biológicas, fisiológicas, que ya nosotros clasificamos como endotipos. Entonces, para resumir, un fenotipo es una característica que nosotros podemos ver y que resulta tanto de la combinación de un genotipo, que son las manifestaciones, influencias hereditarias, y también la manifestación del medio ambiente. Hablando un poquito de la inmunopatogenia del asma, es necesario primeramente entender los mecanismos, los que les había explicado en la primera imagen, de la identificación de las funciones de las células T CD4 positivas, y esto se conoce desde hace 3 años. Los subconjuntos de células T ya habíamos visto que se pueden clasificar dependiendo de la expresión que tengan. Si se manifiestan hacia el lado eosinofílico, obtenemos una respuesta TH2. Y si se manifiestan hacia el lado neutrofílico, podemos tener en predominio una respuesta TH1, pero también una respuesta TH17.
Aquí lo importante va a ser que si hablamos de un asma alérgica, el principal impulsión de la inflamación eosinofílica siempre va a ser una respuesta TH2 efectora. Y estas van a producir determinadas citocinas y las más importantes van a ser la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, las cuales son importantes porque existen ciertos marcadores que pueden incluso ser dianas terapéuticas. Wenzel y colaboradores estratificaron también el asma dependiente de corticosteroides, sobre todo para determinar la presencia de eosinofilia. Aquí podemos hacer un paréntesis para entender más que nada esto. El tipo TH2 alto se refiere a la cantidad de células eosinófilas que se encuentran en este tipo inflamatorio. Este tipo TH2 alto también puede ser considerado un endotipo alérgico o incluso un endotipo eosinofílico. Y el tipo TH2 bajo es una respuesta en la cual la mayoría de estas células no son eosinofílicas, también puede ser llamado de tipo neutrofílico o incluso hay otras variantes como el paucilogranulocítico. Y dentro de las células efectoras más importantes vamos a encontrar también a las células linfoides innatas de tipo 2. Y estas van a ser un conjunto sustancial de células que van a desempeñar un papel muy importante, sobre todo en la respuesta mediada por la respuesta inflamatoria TH2. Sus características es que ya habíamos visto en la imagen que van a ser muy diferentes. No van a expresar, sobre todo, receptores de IgE, como generalmente lo haría una diferenciación de células B o una estimulación de células T. Más que nada, ellas van a producir, van a ser potentes productoras de citocinas, sobre todo las de tipo 2, que ya hemos visto que son la interleucina 5 y la interleucina 13, que involucran sobre todo en la hiperreactividad y la remodelación del músculo lisobronquial. Ahora bien, para entender más que nada estos endotipos, podemos tener varios, incluso puede ser que de estos endotipos puedan salir varios fenotipos, entonces se pueden incluso clasificar dependiente de la gravedad. Ya hemos visto que dependiente de la gravedad pueden ser de un patrón eosinofílico o de un patrón neutrofílico. Recuerden, el patrón eosinofílico es el que tiene mayor respuesta TH2 y que también puede ser mayor respuesta alérgica. Y el patrón neutrofílico es el de respuesta TH1 y también TH17. Entonces, si mencionamos las características del patrón eosinofílico, vamos a tener en cuenta, las más principales van a ser que se desarrolla frecuentemente en la infancia, tiene un debut temprano y también tiene mayor gravedad. Las características de esta gravedad no se saben realmente, pero están relacionadas sobre todo a la poca respuesta que tiene la vía respiratoria de los niños o la inmadurez de ella. Las características principales van a ser debidos a síntomas que no estén controlados, a pacientes que tengan antecedentes de atopia, también que tengan deterioro de la función pulmonar, pacientes que muchas veces expresan mayor hiperreactividad bronquial o mayor cuadro de exacerbaciones. Y un punto a favor de este tipo de pacientes es que van a ser pacientes que muchas veces responden a corticosteroides. Y generalmente en la variación celular se pueden encontrar varias células, pero las predominantes van a ser los eosinófilos. Y estas tienen una relación completamente directa con la gravedad del asma. A mayor eosinofilia, muchas veces hay incluso mayor gravedad. Por otra parte, el patrón neutrofílico es un patrón que no se ha estudiado por completo, no está completamente claro, pero se está relacionado sobre todo a las infecciones que pueden ocurrir a través de virus y de bacterias. Y aumenta el número de neutrófilos intraepiteliales, aunque también en la versión pausogranulocítica puede haber una diferenciación entre la misma cantidad de eosinófilos y la misma cantidad de neutrófilos, pero la característica principal, como ya les había mencionado, es que sigue una respuesta tanto TH1 que activa el interferón gamma como una respuesta TH17 que va a activar la interleucina 17. Hay otros fenotipos asociados, entre ellos el asma grave resistente a tratamiento. Y este tipo de fenotipo tiene un componente neutrofílico, pero no debemos de encasillarnos únicamente en que sea de un tipo eosinofílico y solo haya eosinofilia de un lado y de un tipo neutrofílico y solo haya neutrofilia del otro, sino que este también, a pesar de tener un componente neutrofílico, tiene una asociación con mejor funcionamiento pulmonar, hay una mejoría en el control de los síntomas y también existen dosis más bajas de corticosteroides en el mantenimiento, de los cuales los pacientes pueden verse beneficiados. Vamos a dividir los dos. Primero vamos a hablar del del asma de tipo 2, que es el asma de tipo alta, eosinofílica o alérgica. Para fines prácticos es lo mismo.
Esta tiene un tipo de respuesta eosinofílica, se activa a través de, bueno, se desarrolla el mecanismo inflamatorio a través de las alarminas. Ya habíamos comentado, puede ser por la contaminación, por los alérgenos, incluso por los virus, y va a activar interleucina 25, interleucina 33 y factor linfoproyectina estromal tímica. Estas, a su vez, generan la liberación de ciertas citocinas. Las más importantes van a ser la 4, 5 y la 13 y van a activar ciertas células importantes, entre ellas las células T cooperadoras, las natural killer y los precursores de células importantes como van a ser eosinófilos, basófilos y también la estimulación de las células linfoides innatas de tipo 2. ¿Qué pasa cuando estas citocinas se activan? Pues van a reclutar la mayoría de las células características de la respuesta inflamatoria TH2, que van a ser los basófilos, los eosinófilos y también los mastocitos. Y estas respuestas van a mediar respuestas dependientes de IgE. Recordemos que la liberación de estos gránulos va a generar que se estimule la producción de IgE y esto incluso puede ser también considerado como un biomarcador. Y las características distintivas de la liberación de estas citocinas van a hacer que va a aumentar la producción de moco en la vía respiratoria. Incluso pueden haber cambios y remodelación del músculo liso respiratorio como fibrosis subepitelial y también va a haber remodelación bronquial o incluso hiperreactividad de las vías respiratorias bronquiales. Pero la característica o el punto a favor de este tipo de inflamación es que va a haber una buena respuesta a los esteroides. Continuando con la clasificación, ya que nosotros identificamos un endotipo de tipo TH2 alto, podemos incluso clasificarlo o subclasificarlo dependiente de los fenotipos y podemos establecer dos muy importantes. Entre ellos, el asma alérgica de inicio temprano, esta también es conocida como un asma extrínseca y generalmente su presentación puede ser variable, desde cuadros leves hasta cuadros más graves y se estima que aproximadamente en ese tipo de pacientes las pruebas cutáneas de alergia, aproximadamente el 50% resultan ser positivas. Y también estos pacientes tienen un aumento en la IgE. En el asma eosinofílica de inicio tardío, pues como su nombre lo dice, es más característico en la etapa adulta y estos pacientes muchas veces no van a mejorar o se les va a hacer muy difícil el tratamiento con corticosteroides inhalados, aproximadamente en un 50%. Estos pacientes por el debutan a mayor edad, tienen mayor gravedad de síntomas y muchas veces tienen, a pesar de eso, una eosinofilia persistente en la sangre y el esputo, pero no tienen antecedentes de atopia. Y estos pacientes muchas veces incluso incrementan su cantidad de células linfoides innatas de tipo 2 y producen mayor cantidad de interleucinas 5 y 13 que van directamente a afectar la remodelación del músculo liso. Y por último, otro de los fenotipos TH2 altos va a ser la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Recordemos, la triada clásica de esta enfermedad va a ser pacientes que padezcan asma, que tengan poliposis nasal y que hayan hecho alguna reacción respiratoria inducida por algún medicamento que esté relacionado a la ciclooxigenasa 1. Aquí estos pacientes tienen niveles marcados y deficientes, sobre todo de la prostaglandina E2 y generalmente tienen una activación de las células linfoides innatas, de los mastocitos y también de los eosinófilos. Pero sobre todo en este tipo de pacientes se ha demostrado que también incluso aumenta la producción de cistenileucotrieno, que este va a ser un potente broncoconstrictor y que va a tener una respuesta en la hiperreactividad bronquial. Si nosotros lo correlacionamos clínicamente, este tipo de pacientes necesita varios factores para manifestar la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Pueden ser desde factores genéticos, contaminación y los virus. Los factores genéticos, como ya les había mencionado, el cromosoma más importante que se ha estudiado es el cromosoma 17q21 y los genes principales van a ser estos dos, ORMDL3 y el GSDMB. Pero a pesar de eso, existe un sesgo genético en el asma, sobre todo de inicio temprano, y nos dice que los genes no solo van a estar mediados de la respuesta inflamatoria, sino que también podían mediar alteraciones tanto en el epitelio y que incluso pudiera no haber respuesta alérgica, pero si hay una afectación del epitelio, puedan tener mayor riesgo de hacer hiperreactividad bronquial. Otro de los factores importantes correlacionados clínicamente van a ser los virus. Los virus van a aumentar las exacerbaciones del asma y el principal o el que se más ha estudiado es el rinovirus, la cual va a generar una afectación de la inmunidad tanto de la vía innata de señalización mediante la activación del interferón 1 y del interferón 3. Y por último, ya sabemos que la contaminación es un factor muy importante y que también es dependiente sobre todo de la afectación que ocurre a través de la disrupción del epitelio.
Y tanto el ozono como el material particulado va a contribuir no solo al desarrollo, sino también a los cuadros exacerbados, aunque no está documentado que los aumente o que aumente más las exacerbaciones, pero lo que sí se ha documentado con respecto a la contaminación es que las partículas de diésel van a aumentar la sensibilización de la IgE a los alérgenos. El mecanismo únicamente no va a ser celular, también puede ser otros mecanismos inflamatorios que pudieran mediar estas respuestas, y entre ellas la inflamación neurogénica. Aquí lo importante en este tipo de inflamación alérgica de la vía respiratoria va a ser el papel que juegue este receptor, que se conoce como receptor potencial transitorio vaniloide, que es el TRPV1. El TRPV1 tiene ciertas funciones importantes, entre ellas va a ser la regulación de la actividad de las propiedades inflamatorias de las células TCD4, recordemos, son las que se diferencian tanto en células plasmáticas como en respuestas efectoras TH1, TH2 y TH17, y también va a modular ciertos cambios inflamatorios crónicos y estructurales en la vía respiratoria que afectan la hiperactividad en el asma. Este receptor va a ser súper importante porque va a ser un centro en la vía de señalización, sobre todo en este tipo de inflamación neuronal, pero no es el único. Existen también otros receptores importantes que son receptores de protección, y entre ellos tenemos el NGF, que es el factor de crecimiento nervioso. El factor de crecimiento nervioso va a ser una neurotrofina que va a mediar la neuroplasticidad, o sea, va a estar intervenida sobre todo en la remodelación que existe en el músculo liso directamente, y se ha documentado que altos niveles de este tipo de factor mejoran sobre todo la actividad de los eosinófilos. También pueden incluso mediar inflamación que está relacionada tanto a los alérgenos como a la hiperactividad bronquial. Eh, pero para que nosotros podamos establecer un fenotipo o incluso endotipificar a nuestro paciente, necesitamos primeramente un biomarcador. Un biomarcador se va a definir como un indicador biológico cuantificable que nos va a proporcionar una medida específica del estado de salud o incluso de enfermedad de un individuo. Si nosotros analizamos esta tabla, existen varios biomarcadores y la mayoría de ellos ha sido ampliamente estudiado y otros realmente no, que aún se encuentran bajo investigación, como son el aire expirado condensado y también los compuestos volátiles orgánicos. Pero ¿qué quiero darles a entender en esta tabla? En esta tabla podemos identificar dos cosas. Hay muchísimos marcadores para la respuesta TH2, pero solo existen dos, al menos que se han estudiado actualmente para la respuesta TH1 o TH17, y van a ser la interleucina 17, en los cuales su manifestación va a ser el endotipo asociado a una T2 baja, y también la neutrofilia. La mayoría de estos biomarcadores, ¿para qué nos va a servir? Para fenotificar, para muchas veces tener una evaluación del control de la gravedad o incluso para predecir una respuesta a determinados tratamientos. Y existen también otros biomarcadores importantes. Hay biomarcadores también relacionados al microbioma. Los biomarcadores relacionados al microbioma generalmente están establecidos en niños pequeños y se ha hecho estudios en cohortes en los cuales hay ciertas características en la flora bacteriana del microbioma de estos niños en los cuales si hay un incremento o hay un decremento de determinadas bacterias pueden aumentar su riesgo de padecer asma. Por ejemplo, en esta imagen que podemos observar, en la vía respiratoria sí incrementa o en abundancia bacterias como son la Veinolela, la Prevotella, la Gemela y la Moraxella, pues estos niños tienen mayor riesgo de padecer asma. Pero por el contrario, si disminuyen en abundancia bacterias como las Corynectobacterian o la Dolicinogralum, pues estos niños aumentan más su riesgo. Esto es diferente y también está relacionado con el microbioma que existe en el intestino. En el intestino de estos niños se ha documentado que el incremento en abundancia de bacterias como Yemiger, Escherichia, Candida y Rhodotorula pueden aumentar incluso el riesgo de padecer asma. Y en pacientes en los cuales se ha visto un decremento de otro tipo de bacterias, incluso su riesgo de asma se potencializa. Bueno, otro de los biomarcadores más importantes va a ser los relacionados a los cuadros infecciosos. Los biomarcadores relacionados a infección, sabemos nosotros que las infecciones van a ser un potencial
factor para el aumento o la exacerbación de las enfermedades alérgicas, específicamente de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, y que incluso pueden activar una respuesta mediada por factores TH2, pero también puede haber otros factores relacionados con otro tipo de respuesta. Este tipo de virus está relacionado más que nada a la provocación de la destrucción de la barrera epitelial y también una alteración en la función o el aclaramiento mucociliar, y esto debido a la afectación o a la apoptosis o muerte celular que generan los virus al entrar en contacto con las células. Los marcadores que nosotros podemos tener en cuenta, digámoslo de esta manera, en el caso de que un paciente tenga un cuadro infeccioso repetitivo o incluso crónico, son marcadores de muerte celular que nos establecerían realmente que hay una disfunción, sobre todo en la regularización de la barrera epitelial. Entre ellos el más importante va a ser RIP3 y también alteraciones en la disfunción mucociliar. Por ejemplo, el factor MCIDAS. Y van a constituir también parte del reservorio de las exacerbaciones de los cuadros virales. Aún así, existen ciertos u otros factores que también van a incrementar estos cuadros y que van a interrumpir las uniones estrechas y van a conducir a que los alérgenos y los contaminantes puedan pasar más fácilmente y que incluso pueden aumentar los síntomas de los alérgicos. Y estos van a ser factores como OSM y también ANGPTL4. Ya sabemos, y vamos a abordarlo posteriormente, que la transcriptómica es una rama que está creciendo constantemente. Entonces, actualmente se estudian los microARNs. ¿Qué van a hacer los microARNs? Van a ser ciertas partículas de ADN no codificado, en las cuales pues van a tener cierta relación con su expresión, ya sea en el silenciamiento de estos genes, y que van a regular ciertas respuestas inflamatorias, sobre todo de mecanismos celulares relacionadas a apoptosis o alguna otra alteración. Y en los cambios más que nosotros podemos ejemplificar de los microRNs, tenemos al microR21, el cual puede coincidir como una respuesta tanto para una infección viral como también para aumentar el riesgo de exacerbaciones inducidas por los virus. Pero no es el único factor. Se ha demostrado también que las alteraciones celulares inducidas por otros factores, como son el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, pueden incluso aumentar la inflamación y también pueden manifestar ciertos marcadores asociados, entre ellos las especies reactivas de oxígeno, y que podrían ser potencialmente claves para evaluar las exacerbaciones por asma en etiologías virales. Bueno, resumiendo un poco esto, entonces si nosotros tenemos un endotipo de tipo TH2, pues nada más podemos nosotros clasificarlo en que si es alto, dependiendo de la respuesta eosinofílica, o si es bajo. Si es un tipo 2 alto, los marcadores que nos sugiere la guía EASI van a ser pedir siempre una IgE en sangre, podemos hacer pruebas de feno, también buscar intencionalmente eosinófilos en sangre. Hay otro marcador importante que se llama periostina, y también las respuestas inflamatorias de las citocinas. Entre ellas, recordemos, las relacionadas con THT2 alta van a ser interleucina 4, 5 y 13, y también incluso podemos buscar células de respuesta innata, como van a ser las alarminas, interleucina 25, interleucina 33 y linfoproyectina estromaltímica. ¿Y para qué lo necesitamos? Porque muchas de ellas incluso podemos incidir directamente en esta vía inflamatoria y poder recomendar ciertos biológicos cuya acción clave va dirigida a la inhibición de estas vías. Por otro lado, los marcadores de tipo 2 bajo son los que les había comentado, no se han estudiado completamente, y los únicos que se han sugerido actualmente van a ser la presencia de los neutrófilos en esputo, buscar intencionalmente la presencia de células eosinofílicas y de neutrófilos, sobre todo en las del tipo paucigranulocítico, y también las respuestas de las citocinas, que son la interleucina 8 y la interleucina 17. Aún así, este tipo de pacientes tiene que desarrollar ciertos factores de riesgo y buscar indicadores que estén relacionados a una respuesta TH2 baja. ¿Cuáles van a ser? Obesidad, hábitos de tabaco, infecciones respiratorias y una disfunción en el músculo liso de la vía respiratoria. Y actualmente las terapias dirigidas a este tipo de pacientes van a ser desde el uso de macrólidos, pero no solo por el proceso infeccioso, sino porque actualmente se sabe que los macrólidos también pueden tener una respuesta inmunomoduladora por largo tiempo.
y también otros procesos, entre ellos la termoplastía bronquial. Vamos a abordar cada uno de los factores. Los eosinófilos, generalmente no hay un recuento estandarizado, es el impulsor central de la inflamación Th2 y se estima que son ya considerados como eosinofilia cuando se encuentran en más de 300 células por mililitro en la sangre o cuando en el esputo se encuentra de un 2 a un 3%. Ellos tienen correlación tanto con la gravedad del asma, con la hiperactividad bronquial y también con cuadros de eosinofilia y aumento en el feno. Nosotros podemos predecir que este tipo de pacientes va a tener una buena respuesta a los corticosteroides inhalados, pero no hay estudios que nos indiquen que tengan una buena respuesta a los corticosteroides orales. Como predictor de respuesta, se hizo un ensayo que se conoce como el ensayo INFAT, en el cual se evaluó a niños que padecían enfermedades alérgicas y se documentó como punto de corte eosinófilos mayor a 300 y estos niños tenían sensibilidad a aeroalérgenos y tenían una mejor respuesta a los corticosteroides inhalados. En el caso de que presentaran más de 300 células por mililitro, pues estos pacientes, por la misma condición de la eosinofilia, recordemos que les había mencionado que está muy relacionado a la gravedad, entonces tenían mayor riesgo de tener exacerbaciones graves. Y con respecto a la eosinofilia en esputo, esta va a ser más específica y muchas veces la eosinofilia en sangre no refleja sobre todo la eosinofilia pulmonar, o sea que pudieran ser diferentes. Y su presencia va a ser sobre todo característica en enfermedades relacionadas a la atopia, también en asma, y se correlaciona inversamente con el volumen respiratorio forzado. La IgE también va a ser otro marcador que va a ser una diana terapéutica, sobre todo en estados atópicos y también relacionados al asma. Más del 80% de los niños que presentan asma generalmente tienen un componente alergénico y se encuentran incluso en niños con componentes altos de la IgE total en los que han padecido sibilancias inducidas por virus a lo largo de toda su infancia. Se estima también que hay ciertos niveles de IgE específica que se pueden correlacionar incluso con la gravedad de los síntomas. Y las recomendaciones que hacen las guías van a ser la detección, que en la detección de la IgE siempre tiene que ir en pacientes que tengan algún tipo de antecedente de enfermedad alérgica y que puede incluso utilizarse como control en pacientes que tengan asma grave y que eventualmente pudieran necesitar una terapia biológica. Y en el caso, el biológico dirigido a la IgE sería el omalizumab. Y a todo paciente en el cual sospechemos que tiene una respuesta inflamatoria Th2 alta o eosinofílica, siempre va a ser recomendado descartar mediante prueba de panel de sensibilización de alérgenos. Se va a recomendar como marcador central y va a tener una relación directa, sobre todo con el grado de sensibilización, con el reflejo que tiene muchas veces con la IgE sérica específica y también con la probabilidad de los síntomas del asma o tiene igual una asociación marcada en los niños. La confirmación de este tipo de alérgenos, pues nos habla de una aparición temprana de la enfermedad, sobre todo por la sensibilización temprana de los niños y también de síntomas clínicos de, bueno, integrar esto a una temprana edad nos va a manifestar que los niños tengan un panel de sensibilización positivo, a pesar de que sí va a ser necesario, no son tan específicas en edades tan tempranas, pero sí son más específicas a edad, conforme el niño vaya creciendo. Y también van a ser necesarios la evidencia de síntomas clínicos de atopia y de asma y una IgE positiva, aunque sin embargo, a pesar de que esta se encuentre negativa, pues realmente no nos puede evitar descartar que el paciente tenga o no tenga atopia. Otro de los marcadores importantes va a ser la periostina. La periostina va a ser una proteína de la matriz extracelular que está involucrada directamente en la remodelación y el crecimiento del hueso. Esta es una proteína que está inducible por dos interleucinas que son la 4 y la 13 y que va a ser secretada también por las células epiteliales de las vías respiratorias y también de los fibroblastos pulmonares. Aquí hay un discernimiento porque no hay ningún valor específico de periostina. La periostina se va a determinar dependiendo del kit de ELISA que se utilice, pero también puede tener niveles altos en pacientes como los niños y también en pacientes que tengan otra enfermedad alérgica como la rinosinusitis crónica y la dermatitis atópica, lo cual también nos pudiera sugerir que pudiera ser más que nada un biomarcador de atopia. Se puede detectar en sangre periférica y en esputo y su papel importante en el asma va a ser en la remodelación de la vía respiratoria, también puede inducir como un marcador de fibrosis subepitelial, de reclutamiento de eosinófilos y también en la producción del moco. Puede ser también incluso una diana terapéutica, sobre todo para los inhibidores de la interleucina 13, como el lebrikizumab, y también
el omalizumab en pacientes con asma grave. Y otro de los marcadores va a ser la dipeptidilpeptidasa 4. Esta se va a detectar en altas concentraciones en el tejido pulmonar y la forma en la cual se expresa es mediante la activación de la enzima CD26. Esta está unida a la membrana de las células TCD4 y va a jugar un papel importante, aunque todavía no se sabe si es a la alza o la baja con respecto a la inflamación del asma. Pero hay ciertos estudios que han demostrado que en los pacientes con asma se va a aumentar la expresión del ARN mensajero del DPP4 después de la estimulación con la interleucina 13. Y esto lo puede colocar incluso como un predictor muy importante, como un biológico anti-interleucina 13. La fracción de óxido nítrico va a ser otro de los marcadores importantes, sobre todo relacionados a la síntesis de L-arginina, y esta se va a obtener por las enzimas de óxido nítrico sintetasa. En los pacientes asmáticos que están expuestos a alérgenos, incluso puede inducir a la expresión de interleucina 4 e interleucina 13, pero hay otros factores que pueden modificar la respuesta al óxido nítrico. Y estos factores van a ser el tabaquismo, la dieta, la obesidad, determinadas variables somáticas, sobre todo el peso y el haber hecho ejercicio antes de la prueba. Entonces, estas moléculas de señalización generalmente son importantes porque son moléculas que nos indican vasodilatación y también alteraciones en la broncodilatación de los pulmones. Y ya habíamos mencionado anteriormente que están muy relacionadas con otros biomarcadores, entre ellos los niveles séricos de IgE, tanto en sangre como en suero. Hay discernimiento o estudios contradictorios con respecto a ciertos estudios de investigación, pero la Sociedad Americana de Tórax recomienda un FeNO mayor a 35 partículas por billón, que va a sugerir una respuesta a corticosteroides inhalados, y generalmente, al menos en niños, un FeNO menor a 20 indica que hay pobre respuesta. Hablando un poquito del endotipado bajo, ya sabemos que el 50% va a ser alto y aproximadamente de ese un 37% van a cursar con asma grave. Pero el endotipado de T2 bajo es algo que está poco estudiado y que se relaciona a una inflamación de tipo neutrofílico en el 40 al 60%, encontrando neutros en esputo, o también a un tipo de respuesta pausigranulocítica, en el cual existen niveles normales de eosinófilos y también de neutrófilos en el esputo. ¿Cuál es la característica de este tipo de endotipado? Es que no hay respuesta a corticosteroides, o sea que son refractarios este tipo de tratamiento. Está relacionado, recordemos, con la activación celular de tipo TH1 y TH17, y generalmente está asociado a infecciones crónicas por bacterias atípicas, a obesidad, tabaquismo y anomalías subyacentes del músculo liso. Además de ello, tiene una relación sobre todo con otros mecanismos inflamatorios, entre ellos el inflamosoma y los niveles elevados de interleucina 1B, que son las vías de las caspasas. Por último, con respecto al asma de tipo 2, pues esta sigue un patrón neutrofílico o también puede ser pausigranulocítico. Está mediada por interleucinas importantes como la interleucina 8, la interleucina 17 y la interleucina 2, y se considera hasta cierto punto raro, pero porque no se ha estudiado completamente. Las asociaciones de identificación generalmente representan condiciones de asma grave, ya les había dicho, se presenta en adultos también, y también tiene resistencia a corticosteroides. Y las respuestas inflamatorias más características, ya lo habíamos mencionado, van a ser las respuestas TH1 y TH17. Si nosotros tenemos en cuenta los factores de riesgo, como les había comentado, pues se van a clasificar dependiendo de las características clínicas. Las características clínicas importantes que hay que tener en cuenta en un tipo inflamatorio TH2 bajo va a ser la obesidad, el tabaco y la edad. La obesidad, el paciente prototipo va a ser una mujer obesa de mediana edad con síntomas graves, a pesar de que tenga una función pulmonar conservada. Y en esta pues va a estar relacionado a una diferenciación de las células CD4 a un tipo de respuesta inflamatoria celular TH1. Y en ella van a participar otras células, entre ellas las células linfoidecinatas de tipo 3, que van a manifestar actividad de interleucinas tanto 17 como 22. Fumar también puede ser otro mecanismo que ha sido estudiado pero que no está tan claro, y esto está relacionado a las especies reactivas de oxígeno. El estrés oxidativo va a activar los neutrófilos y los macrófagos, e incluso en estos pacientes pueden haber superposición tanto de la respuesta inflamatoria en el asma como de la respuesta restrictiva en el EPOC. Y la edad también es otro factor importante, sobre todo en los pacientes que la presentan a una edad más tardía
que no se ha documentado una edad exacta. Hay autores que sugieren que es más de 40 años y otros que es de más de 50, incluso hasta 65, y esto se debe sobre todo a un retroceso elástico y las desventajas mecánicas que pueden existir en los pulmones de estos pacientes que se consideran como pulmones ya envejecidos. Y el tipo de respuesta inflamatoria va a ser un tipo neutrofílico, ya sea mediado por respuestas TH1 o TH17. Los biomarcadores de la respuesta TH2 baja van a ser biomarcadores propuestos como neutrofilia en sangre y en esputo, pero también tiene ciertas limitaciones como ya hemos mencionado, y también hay otros biomarcadores específicos como medir interleucina 6 en pacientes asmáticos obesos y también biomarcadores como la metaloproteinasa, que recordemos que es una de las sustancias que se producen a la activación de los macrófagos, ya sea por interferón gamma o también por la interleucina 17. Pero en conclusión, vamos a tener bastantes fenotipos y cualquier guía que ustedes puedan leer les va a presentar un fenotipo diferente. Entonces, estos autores sugieren que para la clasificación se tomen en cuenta 3 estados importantes. Primero de ellos, la edad de inicio, que puede ser pronto o tardía, y también el funcionamiento pulmonar, si está conservado o incluso está bajo. Y por último, el estado de alergia, si el paciente resulta con una respuesta TH2, si no es una respuesta TH2, o si tiene algún otro componente atópico. A pesar de ello, y a pesar de lo que hemos platicado en esta charla, no hay una respuesta sobre todo específica de las células T, porque las células T tienen una característica importante que se llama plasticidad. La plasticidad indica que estas células TH no van a ser estáticas y que van a poder cambiar o van a poder modificarse dependiendo sobre todo de la regulación y de sus genes. E incluso se ha documentado también que puede existir algo que se conoce como superposición, que dentro de la respuesta inflamatoria del asma pueden existir al mismo tiempo ambas vías, tanto una respuesta TH2 como una respuesta TH17. Y esto porque no son los mismos mecanismos y que incluso los factores desencadenantes pudieran ser varios. Entonces, nosotros podemos considerar que con un solo biomarcador podemos diagnosticar o endotiparlo. En cierta parte podría ser que sí, pero esto nos limita demasiado. Entonces podemos ir de un biomarcador único a un biotipado ómico múltiple. Y debemos nosotros de ver a la enfermedad del asma como un rompecabezas. Entonces, con una sola pieza, que es un solo biomarcador, no podemos ver una figura completa, pero las ómicas, que van a ser ciertos conglomerados de determinados marcadores, pueden incluso manifestarnos una imagen más completa. Las principales, ¿cuáles van a ser? La protómica, la metabolómica, ¿sí? Alteraciones sobre todo del medio ambiente, como va a ser la exposómica, las alteraciones propias de la metilación, del silenciamiento de genes dependiendo de sustancias químicas y de los microARNs, como son la transcriptómica y la epigenómica, y las condiciones propias del paciente ya derivadas de sus genes, como van a ser la genómica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mediante el análisis de estos métodos que son ómicos, que se van a definir como un conjunto de datos derivados sobre todo de una sola muestra a partir de la información de interacciones tanto moleculares del huésped como del medio ambiente y de los mecanismos de defensa. ¿Cómo se obtiene esta información? Generalmente son estudios que se hacen en base a la medición de varios biomarcadores en un solo grupo de pacientes y que se siguen una cohortes, y esas cohortes de una u otra forma muestran ciertos valores o cambios con respecto a esa enfermedad, y que incluso pudieran analizarse datos algorítmicos que pueden indicarnos un comportamiento clínico. Estos parámetros que muchas veces se miden van a ser los datos demográficos, la función pulmonar, los datos del IMC, también puede haber datos de atopia y de eosinofilia en sangre, y se siguen a lo largo de un tiempo para identificar los fenotipos más importantes del asma. Entre los más principales que se han estudiado, pues está la transcriptómica, que les había dicho que se aplicó por primera vez por este autor, Woodruff y colaboradores, en las cuales pues se mostraron las expresiones, sobre todo genéticas, de los cepillados de los lavados endobroquiales en los adultos con asma leve, y que segregaron también tanto respuestas inflamatorias TH2 altas como TH2 bajas, que es algo que ya sabemos. Y pueden incluso expresar determinados genes epiteliales como van a ser CLCA1, la periostina y el SERPIN2. Otra de las aportaciones de la transcriptómica es este estudio que se realizó,
que es una cohorte que se siguió, que se conoce como biomarcadores imparciales para la predicción de resultados de enfermedades respiratorias, en la cual se identifican aproximadamente 1.700 genes en adultos asmáticos, pero realmente, a pesar de la identificación de estos genes, no hay ninguno que incidió directamente en la enfermedad relacionada al asma. La transcriptómica del esputo lo divide en tres clasificaciones. La de tipo 1, sobre todo relacionada a una inflamación de tipo TH2 con una obstrucción grave de las vías respiratorias. La de tipo 2, que está relacionada a la activación del inflamosoma, donde hay mayor predominio de neutrófilos en el esputo. La de tipo 3, que es una inflamación pausogranulocítica, en la cual pues ya hay un aumento o más bien una función pulmonar conservada. Y con lo que respecta a la transcriptómica del esputo, pues esta se ha desarrollado sobre todo su cuantificación en las vías respiratorias, mostrando respuestas elevadas de TH2, incluso aumentando las interleucinas 4, 5 y 13. Y estos autores propusieron una teoría que se conoce como la teoría media del gen tipo 2, en la cual en este tipo de pacientes, al expresar determinadas condiciones genéticas, están relacionadas sobre todo a la expresión de interleucina 4, 5 y 13, que son las dianas en las cuales hay una afectación genética que puede estar aumentada en el caso de los pacientes asmáticos. Y también el concepto de expresión génica de tipo 2 se volvió a corroborar esta teoría anteriormente con un nuevo estudio siguiendo una corte que se conoce como corte SARP. Con respecto a la metabolómica, va a haber cierta medición de mediadores o de productos de metabolitos en los tejidos, tanto de los tejidos celulares como del aire exhalado. Estas nos puede aportar más que nada expresiones del fenotipo y está relacionada muchas veces a cuadros en los cuales se ha corroborado la existencia de un fenotipo distinto, por ejemplo, obesidad y también las asociaciones o las alteraciones moleculares relacionadas con esta. En este tipo de pacientes también se ha ayudado a establecer determinados biomarcadores, sobre todo en pacientes que son candidatos a recibir algún biológico o pacientes que en algún momento cumplen con condiciones a resistencia a los esteroides y que aumenta más su gravedad del asma. Y existen ciertos problemas a pesar de que es una nueva corriente que se está estudiando y los problemas más principales de las tómicas van a ser que todavía son un campo incipiente, existen preocupaciones inherentes sobre todo al análisis de sus conglomerados, como es una corte hay mucha cantidad de pacientes, entonces cada uno tiene algo que se conoce como heterogeneidad, en las cuales muchas veces no se puede establecer ciertas pautas específicas para determinada población e incluso si se realizan adecuadamente pueden facilitar la subfenotificación futura y ofrecer tratamientos más precisos. Por último, quería compartirles este artículo que se hizo aquí en el centro y que está publicado en la revista Alergia en México, en la cual se evaluó la vitamina D, los niveles séricos de vitamina D en pacientes asmáticos y se relaciona sobre todo con el asma de control. Hablamos de muchos biomarcadores, pero también se ha estudiado que la vitamina D puede ser un inmunomarcador. Este artículo empieza hablándonos sobre lo que ya les comenté, que la patología del asma es una enfermedad poligénica que tiene múltiples endotipos y también tiene diferentes fenotipos y que las respuestas que pueden ser mediadas pueden ser tanto por la respuesta inmune como por la respuesta TH2 o TDH17 y que esos van a favorecer la inflamación y la remodelación. Pero lo que se pretendía en este estudio era valorar los niveles de vitamina D y sugerir si tenían alguna relación con el mal control de los pacientes que tenían con respecto al asma. Se establecieron valores normales entre 30 y 60 nanogramos por mililitro y se consideró de 10 a 29 como insuficientes, menos de 10 eran deficientes. Entonces, ¿cuál era su teoría? Que si había menos vitamina D, había mayores cantidades de cuadros de exacerbación del asma o de mal control. Y esto a través de un volumen respiratorio forzado disminuido, que el paciente tuviera exacerbaciones frecuentes, un peor control de su enfermedad o gravedad de sus síntomas. Y también pacientes en los cuales había un aumento en la hiperreactividad bronquial, una función pulmonar disminuida o que incluso tuvieran resistencia a los corticosteroides. Y los resultados de este estudio fue que no se observó una relación realmente entre los niveles séricos de la vitamina D y el control del asma, pero lo que me llamó la atención como potencial biomarcador y también que hacen énfasis en este estudio es que el sobrepeso y la obesidad se asociaron también con niveles insuficientes de vitamina D. Entonces nosotros podríamos considerar
que la deficiencia de vitamina D pudiera ser hasta cierto punto considerado como un marcador de inflamación y que podría estar mediado también relacionado más que nada a la hiperplasia, hipertrofia de las células musculares y a la desregularización inmunológica. Y más que el control objetivo del control de los síntomas, pudiera estar relacionado también como un marcador de la falta de respuesta al control de los mismos. Mis conclusiones o lo que quiero que ustedes se lleven es que existen dos tipos de respuesta inflamatoria, un tipo T2 que es alto y un tipo T2 que es bajo. El tipo T2 que es alto puede ser relacionado a procesos asociados a células eosinófilas, recordemos también a los mastocitos y a los basófilos, y que hay otros componentes que podemos realmente medir. Entre ellos los más importantes van a ser el feno y las propiedades sobre todo del moco, que recordemos que el más específico van a ser los eosinófilos en esputo. Y de aquí podemos clasificarlo dependiendo de las variantes que tenga, sobre todo con respecto a su inicio, con respecto a la respuesta que tenga al tratamiento, e incluso si vamos más allá y desarrollamos más tecnologías, podemos incluso clasificarlo con respecto a los mediadores que se activan durante su proceso inflamatorio. Y por otra parte, el asma de tipo T2 bajo, pues es un asma en el cual desgraciadamente todavía carecemos de información. Todavía no tenemos marcadores tan específicos como el asma de tipo T2 alta, pero podemos hacer la diferencia valorando ciertos factores de riesgo, como van a ser la obesidad, la asociación con el tabaco, la edad de presentación, alguna disfunción metabolómica y también la respuesta que ellos tienen a corticosteroides, que recordemos que muchas veces es una respuesta muy baja. Y hacer lo mismo, clasificarlo dependiendo de la edad de presentación, también podemos clasificarlo dependiendo de la función pulmonar o incluso de su respuesta a los tratamientos. Mis conclusiones personales van a ser que hay importante primeramente entender la heterogeneidad del asma. Si nosotros seguimos pensando que el asma es una enfermedad únicamente relacionada a alergia, es algo que no es correcto y de esa manera no podemos ofrecerle realmente una oferta terapéutica específica a nuestro paciente. Si lo vemos como en un conjunto y abordamos todos los biomarcadores o incluso los factores de riesgo que puedan tener un mal control de esta enfermedad, podemos ofrecerle aún mejores tratamientos y estos tratamientos pueden incidir sobre todo en las respuestas inflamatorias celulares. Y tanto los endotipos como los fenotipos, ya habíamos visto, ustedes pueden revisar cualquier guía, siempre van a ser diferentes, pero lo que sí es importante que quede establecido es que con respecto a la respuesta inflamatoria, clasifíquenlo nada más si es una respuesta eosinofílica como TH2, y si es una respuesta TH2 puede ser una respuesta incluso alta o baja. Y si es una respuesta neutrofílica o pausigranulocítica, puede ser una respuesta mediada por células TH1 y TH17. Y por último, los fenotipos actuales pueden resumirse dependiendo de muchos otros factores asociados, entre ellos la edad de presentación, la gravedad de los síntomas, las células afectadas, el mecanismo inflamatorio, los marcadores inflamatorios elevados y también tanto su tolerancia o resistencia al tratamiento. Por último, nada más, recordarles que el Día Mundial del Asma es el día 5 de mayo y que actualmente este año la Organización Mundial de la Alergia destina una semana para la concientización del asma, que es del 5 al 11 de junio, y cuyo eslogan es respirar mejor. La conexión entre el asma y la alergia. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.